Buenas noches, gracias que nos acompaña nuevamente en CNN. Esta noche tengo el gusto de presentar a Carlos Monsiváis para platicar con él en CNN. Y bueno, pues mi presentación requiere de Carlos Monsiváis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés en este espacio. Me da mucho gusto ser Y bueno, invitado. de mil temas podemos hablar con Carlos Monsiváis. Está pues circulando ya su libro más reciente, que son Las herencias ocultas de la reforma liberal del siglo XIX. Y bueno, pues conversaremos de este texto, Carlos, pero por muchas razones quisiera iniciar este programa contigo, conociendo tu opinión, tu reflexión sobre lo que ha pasado en México, un tema que aquí hemos abordado también con otros invitados, en la discusión de alto nivel en el Poder Judicial sobre los portadores de VIH y pues una ley que indica que se puede dar de baja a un militar si es portador de VIH y bueno, pues toda una resolución judicial que está en curso. Ya hay 4 casos en donde la Corte ordena al Ejército reinstalar a estas personas que fueron dadas de baja, pero se ha dado un inusual debate largo, continuado, que ha puesto, digamos, a la luz de la sociedad mexicana de qué está hecho el Poder Judicial en nuestro país, en ese máximo tribunal, y el tema mismo del VIH. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando sigues de cerca este tema en nuestro país? Bueno, yo agradezco en nombre de algunos miembros del Poder Judicial lo del alto nivel. Me parece que ¿Es el máximo tribunal? Sí, pero el alto nivel no tiene por qué corresponder al máximo tribunal. Puede darse o puede no darse. ¿No es el caso? En algunos momentos no ha sido el caso. Yo pienso ahora en 3 ministros que fueron absolutamente desafortunados. El proceso son 11 militares que tienen un abogado excelente, Pedro Morales, querellan contra la disposición de la ley del ejército que procede a darlos de baja sin ninguna otra justificación que el criterio de autoridad y lo que esa autoridad piensa de la enfermedad ya del VIH-Sida, y lo que esta autoridad decide que es contaminante. Estos soldados querellan, estos militares querellan solo una parte de los por lo menos 800 infectados que hay. Se procede la apelación a la Corte y los magistrados inician, 3 magistrados inician una carrera, aquí sí también en aras de la bonomía diré que majestuosa, para ver quién dice el mayor disparate. No he acabado todavía por decidirme, uno siempre es juez de lo que lee, lo quiera o no, y tengo que pensar más mi voto. El primero es Mariano Azuela Huitrón, que fue presidente de la Suprema Corte, que llega al mejor símil que yo conozco, que conoce la historia de México, que no es poca cosa, cuando compara a un kinder con el ejército. Dice, es como si llega a un kinder un niño enfermo, entonces lo diagnostican, le dicen a la mamá, lléveselo porque está enfermo, tráigalo cuando esté sano, y esto se hace para no infectar a los demás niños. Ya entonces el kinder, la guardería queda, y lo aplica de inmediato al ejército, de cuyas edades yo tenía otra opinión. El segundo caso es el de el magistrado Genaro Góngora Pimentel, que me sorprendió enormemente, porque se lanza sin más a decir que todo es infección, que todo es contagio. No llega a decir que la humanidad se va a infectar seguramente por un prurito nacionalista, pero va en esa carrera devastadora, decir que van a infectar a otros, que va a ser que estos van a infectar a la población. Es toda una escena apocalíptica. Desgraciadamente no hay efectos especiales, pero es lo único que le faltó para lograr esa gran película. Y el tercero es Aguirre, que desde luego dice que no es posible admitirlos y termina su coloquio bacteriológico diciendo que si esto se aprueba van a insistir en tener derechos especiales los ciegos y los obesos. Y ahí sí ya no tuve más remedio que pensar en el alto nivel. Todavía cuando el magistrado Gudiño tiene una intervención francamente espléndida, hace un análisis muy puntual, muy de lo que es ahora toda esta reflexión
jurídica basada en casos especiales, pero con un desarrollo que es en sí mismo una jurisprudencia, y hace una reflexión sobre lo que significa este acto discriminatorio y lo que significa psicológica, cultural, desde la perspectiva de salud, esta decisión, y se opone. Entonces todavía el magistrado Góngora Pimentel empieza ya pasa de la infección de la población en general, y además con Guatemala y Estados Unidos de vecinos no sabríamos a dónde se puede extender el asunto. Pasa de ahí a decir que los catres o las camas contiguas, y a dar idea de una desconfianza suya respecto a la virtud de los soldados que me sorprendió. Pero bueno, puedo entender que el pánico moral que lo dominó en ese momento lo lleve a ese exceso. El magistrado Azuela dice que no estaba bien informado, cosa que nos pasa a todos. Ahora, no todos somos ministros de la Suprema Corte y no todos, cuando vamos a hablar de un tema, tenemos la obligación de pensarlo y reflexionarlo e investigarlo bien, puesto que nuestra decisión va a tener repercusiones de corto, largo y largo plazo enormes. Pero bueno, admito esa debilidad informativa, esa condición de pre-Google del magistrado. Lo que me parece notable no es eso, no son estos tres casos. Lo que me parece notable es cómo la sociedad ha ido impulsando sus causas y cómo una sociedad efectivamente tolerante logra lo que se ha conseguido ahora. No es tanto la reflexión de los ministros, el excelente alegato de Gudiño, el muy bueno de José Ramón Cosío, lo de Olga Sánchez Cordero. No es tanto eso como sentir que la sociedad no iba a admitir una situación de este tipo, que había que repensar, como hizo el presidente de la Suprema Corte, Ortiz Mayagoitia, que había que examinar lo anticonstitucional de la ley del ejército y ver cómo la tolerancia se ha extendido y abarca ahora lo que era la enfermedad maldita de principios de la década de 1980. Esto es un progreso, como se quiera ver. Se vio ya cuando el secretario de Salud, estoy hablando de más, perdón, hablaré de menos, solo monosílabos. No, estás hablando de más. Déjame hacer una pausa y regresamos para que hables más. El tema de los portadores de VIH es muy importante. Finalmente, 4 casos que ha resuelto para reinstalarlos en el ejército, y el debate ganado y la resolución ganada en ese sentido. El debate está parcialmente ganado, porque el debate se centra en la humanización de los enfermos de SIDA, portadores de VIH. Ese es el debate. Se les deshumanizó desde el principio, desde el pánico moral del momento en que Reagan se negaba a hacer cualquier cosa en favor de ellos, solo reconoce la existencia del SIDA cuando se da el caso de Rock Hudson, etcétera. El debate moral, ético, civil, jurídico es la humanización plena de los enfermos de SIDA, que no es cualquier cosa, es un problema radical de la sociedad mexicana, como hay muchos otros. Y en ese sentido, el desvalimiento o la desprotección de los enfermos es una de las señales más claras de la deshumanización social. Esta resolución de la Corte que va a proceder me parece un principio de reconocimiento de hasta qué punto la Suprema Corte de Justicia y el aparato judicial han propiciado y potenciado la deshumanización de aquellos en desventaja, los enfermos, los pobres, etcétera. Y creo que la sociedad avanza. La sociedad frenó al secretario de Salud, que dijo en 12 de enero de 2007 que la píldora del día siguiente era una píldora abortiva que podría conducir al SIDA. 12 de enero de 2007, después tuvo que rectificar el subsecretario cuando habló de que la Secretaría de Salud iba a promover 3 métodos, el condón, la castidad y la fidelidad. Los dos últimos me parece que no están muy relacionados con las medidas sanitarias, etcétera. Y creo que vamos a ver cada vez cómo hay un impulso social que ya no admite esa intolerancia. Ahora, recordaba en el corte, y lo traigo a colación ahora, lo que escribiste hace algún tiempo sobre lo que pasa en otro país, que en este caso es Cuba, del tratamiento a los enfermos con SIDA, en los extremos de los casos, digamos, ¿no?